Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más de esta serie que le he titulado No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para estar viendo las evidencias que hay en la Biblia de la palabra de Dios referente a cómo es que un hijo de Dios debe de ser en la tierra, cuando ya uno conoce a Cristo y a Dios más que solamente por conocimiento intelectual, sino que tenemos un encuentro espiritual con Él, que nacimos de nuevo en Jesucristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía cada día, que tenemos una relación profunda con Dios todos los días y que cada día Él nos está transformando a la imagen de su Hijo para que seamos todos un reflejo de Él y seamos todos realmente ese pueblo de Dios que estamos anunciando las virtudes con nuestra vida y con su palabra de las virtudes y con las señales que Él también nos respalda en poder para poder sanar enfermos, liberar endemoniados y poder llevar a los cautivos a la libertad de Cristo, la obra que el Espíritu hace a través de sus hijos. Y esos testimonios y esas verdades bíblicas se hacen patentes en un hijo de Dios. Y por eso esta serie, porque en la misma Biblia se nos habla en el libro de Primera de Timoteo que habría una apostasía muy grande en la iglesia cristiana, que muchos serían engañados por falsas señales, por falsos prodigios, por falsos maestros, profetas, por falsas iglesias cristianas. Y entonces entendamos que la más grande de las iglesias puede ser la falsa, la más pequeña de las iglesias puede ser la falsa, la más mediana, la más intermedia puede ser la falsa. Entonces Dios nos dejó muy claro en su palabra cómo identificar las falsas iglesias, cómo identificar las falsas religiones, cómo identificar a los hermanos que están engañados creyendo que tienen a Dios adentro. Y todo eso viene en la Biblia. Hoy tocaremos un tema en ese sentido. Hablaremos de por qué Dios nos dice en la palabra que las señales y los prodigios no es la base de la seguridad de una iglesia verdadera, o no es la base y la seguridad de ser el Espíritu Santo haciendo esa obra, o no es la seguridad de que es el evangelio puro el que se predica ahí. Entonces Dios nos dejó bien claro en la Biblia que lo único que puede seguir a una señal, a un prodigio, a una profecía, a cualquier manifestación del Espíritu Santo, lo único que respaldaría que es de Dios es si todo se hace y todo es conforme a la palabra de Dios que ya está escrita por sus profetas, por sus apóstoles, no por nuevos apóstoles del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, no por vicarios de Cristo como lo conciben alguna religión, no por ellos, por los apóstoles que estuvieron con Cristo y a que Cristo se manifestó con poder a Pablo, al último de ellos, a ellos les dejó, lo dice en Juan 17, la tarea de escribir la Biblia. No importa la manifestación, me refiero que todo es importante, a lo que me refiero que no importa es que no desviemos nuestra fe en el hecho de saber quién fue el que reunió la Biblia del Nuevo Testamento. Para que la Biblia que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, porque obviamente fue en la religión donde estaban esos libros y Dios se manifestó en una persona que estaba en el liderazgo en esa religión, pero no es que por eso esté ahí la verdad. Es decir, los fariseos tenían la Biblia en sus manos y no hablaban la verdad, estaban siguiendo un evangelio diferente, una palabra de Dios distinta. Ellos agregaron dogmas de fe que no les autorizó Dios, y agregaron ellos sacramentos que no les autorizó Dios, agregaron mandamientos de hombres. Eso ha hecho la iglesia a través de los siglos, desviándose de la verdad y dejando un mal fruto en el pueblo. Por eso vemos lo que pasa. Ahora bien, hoy veremos cómo las señales y los prodigios también los usa el diablo, los usan los espíritus demoníacos para incluso de manifestaciones como milagros de sanidad, de liberación, falsos milagros para engañar a la gente.
y creer que donde se hagan esas cosas, crean que ahí está Dios, o que las personas que hacen esas cosas crean que son de Dios. Ojo, eso no quita la verdad que sí Dios tiene gente de Él que sí hace milagros y sanidades, que sí tiene siervos de Él que sí hacen maravillas y sanidades y milagros y prodigios. Pero, repito, por eso nos dejó bien claro en su palabra cómo identificar dónde sí es de Dios lo que está sucediendo y dónde no lo es. Y solo es a través de su palabra la respuesta, es a través de su palabra la evidencia, es a través de su palabra lo único que nos da la seguridad, la certeza y la autoridad de saber dónde está la verdad. Por eso las religiones cristianas, que además de la palabra de Dios, que la malinterpretan mal por no haber Espíritu Santo, la interpretan a su manera, equivocadamente, porque agregaron otras fuentes de fe, otras fuentes de autoridad, que no son los apóstoles y que no son los profetas de Cristo. Cometieron ese grave error, que advirtió Dios que no lo hicieran, y lo hicieron. Entonces esas iglesias creen en los líderes de ellos que han pasado por los siglos escribiendo notas, escribiendo interpretaciones bíblicas, mandando dogmas de fe, creando nuevos mandamientos de hombres, y Dios no está entonces en esas religiones, apoyando esas mentiras. Por eso vemos el mal fruto en los congregantes de esas congregaciones. Ahora bien, hoy veremos cómo distinguir y cuidarnos de esto para tener la certeza de que si yo recibí un milagro, o si tú recibiste un milagro, si se manifestó algo sobrenatural en lo cual te engañó y tú crees que ahí está la verdad, tenemos que ver si nuestra vida por ese engaño está creciendo en santidad, en santidad, en santidad. Si mi vida solo es para alabanza de Cristo Jesús, nada más para Él, para Él, para Él, y para el Padre de los Espíritus, Jehová, o si nada más es para otros seres que se aparecieron, que me hicieron milagritos, que son un engaño, y que me hacen seguir viviendo y muerto en el pecado, pensando que como quiera creo en Dios y tengo a Dios. Un engaño que hay millones de personas bajo él, como los tuve yo 41 años, y que nos lleva directito al infierno al morir, llevándonos ilusión y esperanza de una falsa iglesia que nos ha prometido que estamos bautizados, confirmados y que tenemos a Dios ya. Cuando nuestra vida refleja, según la Biblia, no lo tenemos. Y cuando por señales, maravillas y milagros está Satanás engañando a la gente, pero la gente no quiere escuchar porque no le da la autoridad a la palabra de Dios, porque no deja que Dios sea el que gobierne su vida y la palabra, y prefieren creer en todas las tradiciones religiosas cristianas que son de engaño de siglos, llevando una vida de destrucción familiar, de destrucción personal, y pensando que así se tiene a Dios adentro es normal. No, no es normal, según la Biblia lo establece y nos lo ha enseñado. Por eso hoy veremos también este tema en esta dirección, el video 28. Vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos tu ayuda nuevamente el día de hoy, para que seas bendiciendo esta enseñanza con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos todos, Padre, entenderla, podamos todos recibirla, y que todos los que se expongan a ella puedan entender el error en el cual puedan estar inmersos, para que escapen a tiempo y encuentren a tu persona y encuentren su salvación en Cristo, para que empiecen a caminar en Él y a crecer en santidad, a crecer en pureza espiritual, y también en todo su ser llegue el refrigerio del perdón, de la nueva vida en Cristo, de tu poder y tu gracia y tu amor manifestada en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas. Ayúdanos, Padre, con esta enseñanza. Colócala en el corazón de los que con humildad, con sencillez, sin prejuicios se expongan a ella para oír tu palabra de Dios, que tú es tu palabra la que se predica. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. En Deuteronomio capítulo 13, en el versículo 1 al 3, Dios le decía al pueblo de él en el Antiguo Testamento, como nos lo dice hoy, porque es un principio, es palabra espiritual, es palabra de Dios, es un principio bíblico en el cual tenemos que poner atención para no ser engañados.
Lo que sucedía antes puede suceder hoy y sucede hoy. Por eso ponemos atención a su palabra. Dice el Señor, cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciare alguna señal sobrenatural, algún prodigio, milagro, maravilla sobrenatural, y se cumpliese esa señal, hubo poder, algo pasó ahí sobrenatural, hay poder, ¿quién lo está respaldando? Dice Dios, y dice, y se cumpliese esa señal o prodigio que Él te anunció, diciendo aparte, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis, y sirvámosles también. No darás oído a las palabras de ese tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios les está probando. Dice, porque Jehová vuestro Dios permite que a sus hijos se acerquen los falsos profetas, o permite que sus hijos se acerquen a un falso profeta a oírlo, escucharlo, porque donde quiera hay. Entonces el Hijo de Dios tiene que estar preparado para conocer a su Dios, para conocer la palabra de Dios, para conocer a Cristo, su verdad, para no ser engañado. Por eso dice, los estoy probando, a ver si me están buscando, a ver si están en fidelidad conmigo para no ser desviados, para que no los extravíen, para que no se pierdan. Y dice, Jehová vuestro Dios los está probando para ver si me amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dando por certeza a Dios con este texto, que los que sí aman con todo el corazón y alma a Dios, solo a Él, a ninguna aparición del cielo, solo a Dios, de eso se trata la Biblia, de eso se trata el Evangelio de Cristo, solo amar a Dios, solo seguir a Dios, solo orar a Dios, solo tener comunión con Dios, solo obedecer a Dios, solo escuchar a Dios, solo hablar con Dios, solo seguir a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solo a Dios, nada más. Quiero probar si me aman, o si nada más de labios me están amando, o nada más de buenas intenciones me están amando, y los van a engañar cualquier soñador de sueños y profeta que empiece a hacer sanidades, y que te quite un dolor que tenías, y que te quite un cáncer que tenías, y que te quite un SIDA, y que te quite, pero te está predicando un Jesucristo diferente, te está predicando un Jehová de los ejércitos, un Dios Padre diferente, te está predicando un Dios Espíritu Santo diferente. ¿Diferente a qué? A lo que Dios ya nos dejó en su palabra, cómo es el Padre, cómo es el Hijo y cómo es el Espíritu Santo, cómo es la salvación en Él, cómo se manifiesta el proceso de crecimiento espiritual y crecimiento en santidad para no perdernos de nuevo, cómo es permanecer fiel en la vida verdadera todos los días, cómo son las disciplinas espirituales que me ayudan en ese crecimiento continuo de todos los días con Él, cómo es mi vida antes y después de estar en Cristo, cómo era mi vida antes y después que fui perdonado, que me arrepentí y que nací del Espíritu. Cómo no es un ritual, no son sacramentos, no es lo que la iglesia más grande dice o el poderoso más grande que haga milagros. Si no concuerda con lo que Él predica, con lo que Él enseña de la palabra de Dios, habla de otros seres que se aparecieron del cielo para darles veneración, no proviene de Dios. Habla de que también ellos escribieron en el siglo II, 3 dogmas de fe porque eran vicarios de Cristo, no proviene de Dios. Ya la palabra está escrita, ya la palabra y todo lo que Dios quería revelarnos nos lo dejó en su Biblia, en su palabra. Todo, no podemos tener otra autoridad a ese nivel de hombres que no son judíos y que Dios no autorizó que dejaran ellos escritos de fe para que lo siguiera el pueblo, nuevos escritos, nuevos dogmas, y luego muchos en apariciones con nuevos dogmas, apariciones del cielo que son engaños que nos advirtió Dios con Pablo que iba a estar sucediendo, que no creyéramos. Por eso las señales no es seguridad de que soy Dios. Por eso una iglesia cristiana no es seguridad que es de Dios.
que hablen de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios Padre, no es seguridad que esté ahí la verdad, sino concuerdan las doctrinas esenciales de la fe, conforme los apóstoles, conforme los profetas y conforme la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar nuestra alma. Dios vino a morir por nosotros, a entregar toda su vida en una cruz por nosotros, no para que seamos simples, conformados, perezosos, y que no investiguemos su testamento para ver qué herencia voy a recibir y cómo es. Que no nos dejemos engañar por comodidad en las tradiciones de siglo que ha sido engañada la religión año tras año. Por eso en Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias de Asia ya se habían contaminado las iglesias y Dios les advierte que se van a ir al infierno si no se arrepiente cada una de ellas de sus errores. Porque ya Satanás había invadido la iglesia en muchos lugares, desviando la fe original, la relación y las doctrinas que ya había estipulado Pablo, Pedro, Juan y todos ellos en Cristo. Cristo había dado ya esa verdad. Y eso sucede todos los siglos. Y más dice en 1 Timoteo 4 que iba a suceder en este tiempo con mayor razón. Por eso no podemos creer ni a los milagros. Es la palabra de Dios la que nos puede dar la luz, es la que dice que es lumbrera en nuestro camino, es la que dice que es luz en nuestro espíritu para no perdernos, es la que es verdad. Entonces ya vimos un principio bíblico que no importa cuántas señales digan y cuántas profecías digan y se cumplan, lo que distingue a un ser humano, que si es de Dios o no es de Dios, no importa que hable de Cristo, que hable de Jehová, que hable del Espíritu Santo, que hable de la Biblia, si no está hablando conforme las doctrinas apostólicas y proféticas de Dios, las que están escritas. Si no es conforme a ellas, ahora bien, también hay que tener cuidado porque hablan también de ellas, pero le dan un sentido diferente para acomodar sus dogmas de fe que no dan vida. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que conocer a Dios en el Espíritu solamente para que Él nos libre de todo engaño. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, dice Jesucristo, falsos profetas, y harán grandes señales, grandes, prodigios, maravillas, milagros, de tal manera, dice, que engañarán, y si fuere posible, aún hasta los escogidos para salvación, serán engañados. ¿Y cómo si es posible? Pues si se descuidan, si no ayunan, si no oran, si no leen, si no consagran su vida a Cristo, también ellos podrán ser engañados. Pero el principio es que se levantarán muchos en el nombre de Jesucristo haciendo milagros. Entonces, si nos está diciendo en Deuteronomio y el mismo Señor Jesús con su boca nos está diciendo en el libro de Mateo que va a suceder estas cosas, no te vayas por donde crees que está la santidad, la pureza y que es la iglesia verdadera. No te vayas por aquellos que andan haciendo milagros, pero andan predicando que también veneres otros seres que se aparecen del cielo. O aquellos que andan haciendo milagros y digan que ellos son la última coca del desierto que los mandó Dios. No. O no te vayas con aquellos que andan haciendo milagros y dicen que ellos son la única iglesia verdadera, los que están con Él nada más. No, ese no es el Evangelio de Cristo. Y hay tantas cosas que estudiar en la Biblia, que aprender, para que no nos engañe cualquier hacedor de milagros, ni cualquier iglesia más bonita que hablen de Jesucristo y parezca la verdad. Por eso repito cada uno de los temas que hablo. Tu vida es el mejor filtro o es la mejor evidencia, tu propia vida, de darte cuenta si estás en Cristo o no lo estás. Ya te dijo tu iglesia que sí estás en Cristo porque seguiste ciertos sacramentos. Ya tú crees que estás en Cristo porque crees en Él intelectualmente y emocionalmente crees que lo amas. Ya tú crees que estás en Cristo y Cristo en ti porque te han dicho que los sacramentos ya lo metieron y tú crees en eso. Ok, correcto. Pero dice la Biblia que el que está en Cristo anda como Él anduvo, que está bendiciendo a sus enemigos. Todos los vecinos que le echan la basura, Él la vuelve a barrer y los bendice y les lleva un panecillo de almorzar y habla bien con ellos y pide a Dios por la salvación de ellos y está intercediendo por ellos. A los enemigos también les aman el amor de Cristo, que es ágape, sobrenatural, porque esa persona está llena de Cristo. A todos los demás no juzga,
Deja que Dios sea el que juzgue, no él. Y tantas cosas que distinguen a un verdadero hijo de Dios si es que está en Cristo. Estar en Cristo no es pertenecer a una membresía cristiana solamente y pensar que con eso ya la llevamos segura. Tampoco es que yo crea que Él existe, eso no me salva. Yo tengo que creer en lo que Él dijo, además de saber que Él existe. Y lo que Él dijo es que obedeciera todo lo que me dejó escrito con sus apóstoles, que obedeciera todo lo que me dejó escrito con sus profetas, que obedeciera todo lo que el Espíritu Santo ha dejado escrito para que seamos hijos verdaderos de Dios, obedeciéndole a Él, haciendo su voluntad. Por eso dice Cristo que solamente los que hacen la voluntad de Dios se van a salvar. Por eso dice Cristo que el camino es muy angosto y es muy ancho el camino religioso cristiano que disfruta el mundo y que va para el mundo y se van para el infierno. Que es muy angosto los que encuentran a Cristo, ese camino de santidad, ese camino de consagración, ese camino de servicio a Dios, ese camino de ser un testigo fiel de un verdadero hijo de Dios. Muy poquitos, dice Cristo, que los alcanzan, muy pocos. Entonces quiere decir que los millones y millones y millones, 2.300 de cristianos que hay en este mundo de toda denominación, no tienen a Cristo la mayoría, porque muy poquitos conocen nada más y tienen el testimonio de Jesucristo en sus vidas, en sus familias llenas de santidad, no de religiosidad, no de imágenes, no de veladoras, no de novenarios, no de rezos, no, de santidad, de pureza, el carácter de Cristo en todos ellos y hablando solo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De nadie más de fe hablan, o creencia hablan, o de iglesia hablan, sino solo de Dios. Y claro que tienen una congregación espiritual donde hay líderes espirituales y que Dios conforta a esa iglesia y también la fortalece y les ayuda y los guía. Dios es el centro, es la cabeza de esa iglesia. Pero hay millones de iglesias en el mundo de Cristo. Muy bien. Dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, está hablando del falso profeta, el antiguo, del que va a andar, y está hablando del anticristo. Y la bestia fue apresada y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, milagros y maravillas, el anticristo y el falso profeta que es un súbdito del anticristo. Van a estar haciendo milagros, prodigios, maravillas, lo que siempre ha hecho el diablo siempre para engañar. Y habrán engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, y estos fueron lanzados al lago de fuego. Te voy a poner algunos versos que veas cómo el diablo está engañando siempre con apariciones, con milagros, con sanidades de mentira. Está engañando a la gente para que crean que son de Cristo, que esa iglesia es de Cristo, que la religión es de Cristo. Y repito, y aclaro, y atentos, sí hay hombres de Cristo haciendo milagros y sanidades y liberaciones, pero predican solo a Cristo, predican solo la Biblia, predican solo la fe de Jesucristo, predican solo la gracia de Dios. Hay que tener cuidado. Dice 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, sigue hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él con el resplandor de su venida, lo destruirá. Inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás lo va a sacar a la luz, bueno, a las tinieblas, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo va a apoyar Satanás. Aquí quiero aclararte lo que vimos ahorita antes, que el anticristo en sí mismo no tiene poder, es otro humano, pero tiene todo el respaldo del diablo. El falso profeta no es de Dios y va a estar hablando de maravillas y sanidades y ayudando a la gente para quedar bien con ellos, pero no viene de Dios, es del diablo para engañar. Entonces dice aquí que cuando dice que todo este engaño y iniquidad es para los que se pierden por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Dice, Dios permite que el diablo ande haciendo maravillas y milagros y sanidades porque no han querido escuchar cómo es el evangelio verdadero de Cristo, cómo es Dios el Altísimo, Santo y Puro, el único que deben de buscar,
cómo es a Cristo con el único que deben de caminar y tener una relación aquí en la tierra, a nadie más del cielo, a nadie más, pero no han querido escuchar, dice Dios. Los voy a dejar que los sigan engañando, milagros de mentira con Satanás, espíritus de mentira del diablo que se anda haciendo pasar por Jesús de la misericordia, por el Santísimo, por el Santo Sagrario, todos por el Santo Rosario, novenas, y que sucedan milagros, que sigan engañados en religiones, en mentiras, en idolatrías, en cargar estatuas por todas las ciudades, aunque sean millones y millones en tradiciones, pero sus vidas destruidas, divorciados, vicios, pleitos, contienda, avaricia, envidia, pleitos, malas palabras, doble sentido. No me conocen, ni conocen mi palabra, y a pesar de que les hablamos, dice Dios, y que les envié mi evangelio y les envié mis siervos a hablarles, siguen diciendo que están en la iglesia verdadera, siguen diciendo que es mi religión, pero van directo al infierno. Por más nobles y buenos que sean entre los humanos, no tienen parte conmigo, a mí no me dan gloria. Andan buscando apariciones de Satanás para llevarlos cargados toda la ciudad y hacerles fiestas y cosas que yo prohibí que ni para mí se hicieran. Es terrible. Dice 1 Timoteo 4:1 de la predicación que Dios como profetiza sobre la apostasía que sucedería en la iglesia en este tiempo. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos en los que estamos, dice, algunos apostatarán de la fe. O sea, apostatar de la fe es que están en Cristo, están en la iglesia, pero se apartan de la verdadera fe y de la verdad de Cristo. Empiezan a seguir doctrinas de mentira. ¿Cómo es posible que esto esté pasando en estos siglos? Dice, se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo hay que espíritus engañadores? Sí, van a escuchar que el Espíritu Santo les habla, van a escuchar que Jesucristo les habla, van a escuchar que Dios Padre les habla, van a escuchar que San Charbel se le apareció y les habla, van a escuchar que la Virgen se apareció por toda la tierra y les habla, y les dice que ella también es intercesora, que ella también ayuda, que le hagan monumentos y estatuas en toda la tierra, que le hagan templos a nombre de ella en toda la tierra, que la festejen todas las semanas y como si fuera Dios ella, como si ella hubiera muerto en la cruz, como si ella fuera la salvadora. No, ese no es un evangelio, es una aparición de Satanás para engañar a la humanidad. Por eso escuchan espíritus engañadores, dice aquí Dios, y lo dice, engañadores, doctrinas de demonios, certificando lo que hemos estado leyendo y viendo, que detrás de esos espíritus, detrás de esas personas que andan profetizando esta apostasía de la fe, desviarse de la verdad, son espíritus que se metieron a ellos, que les pusieron en la mente ideas y que suceden milagritos de apariciones, pero cambiaron el evangelio original, cambiaron las verdades bíblicas a su fe, aunque sea la más grande y tenga siglos. Está por eso destruidas todas esas familias por el pecado, porque no pueden vencer el pecado, porque los sacramentos, esas doctrinas no tienen poder, es pura religiosidad, es mentira. Y dice, mire bien claro, son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque es un falso Jesús de la misericordia. Jesús de la misericordia no es Jesucristo. Jesucristo es un Dios todopoderoso, está a la diestra de su majestad. Lo que Él habla se cumple y Él destruye la maldad. Él no anda con que tanta religiosidad que han inventado alrededor de ese personaje que no es Cristo Jesús. Pero bueno, no quiero meterme en fondo de cada doctrina, pero sí, dice que escucharán por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya bien desviados de la fe, prohibirán casarse, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que creó Dios. Con la acción de gracia participarán todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, tienen cauterizada la conciencia que en el siglo X, siglo XI, van a prohibir casarse a todos mis siervos, a todos los que son obispos, a todos los que son pastores de ovejas, les van a prohibir casarse. Aquí dice. Y luego aparte a mi pueblo que cree en mí, les van a prohibir comer en Cuaresma. ¿Cuál es la única iglesia cristiana en este planeta, en estos 20 siglos, después de que Cristo murió en la cruz? ¿Cuál es la única iglesia cristiana que prohíbe casarse a sus ministros
cuando Dios dijo en Primera de Timoteo y en el libro de Tito que los ministros de Dios deben de ser casados con una mujer y con hijos que estén llenos de la fe, llenos de Dios, que sean ejemplo a la congregación de ser ministros e hijos de Dios y de líderes de Dios, que sea un ejemplo la primera familia pastoral para que el pueblo vea la sujeción, el amor, la obediencia a Dios desde la familia pastoral y el pueblo pueda ver el ejemplo en ellos. Lo dice Primera de Timoteo y lo dice Tito. Esas son las doctrinas apostólicas que las hacen a un lado por intereses de hombres, por intereses de dinero, para que ya no heredaran las propiedades de las iglesias, los sacerdotes, y prohibieron casarse. En el siglo X, no prohibieron casarse en el siglo III, no prohibieron casarse en el siglo IV, no prohibieron casarse en el siglo V. Todos los papas de esos siglos tienen hijos y estaban casados. No, en el siglo X, cuando vieron que todas las casas, todas las iglesias se quedaba la familia del sacerdote, prohibieron casarse para que todo fuera del Vaticano. No conocemos la verdad, no conocemos la historia y estamos defendiendo lo que no conocemos y lo que debemos de defender en nuestra alma para que se salve, no en nuestras tradiciones y religiones. Yo no estoy en contra de nadie, pero sí estoy a favor de todos los que están engañados porque los tuve yo 41 años. Y predicamos por amor, para que si Dios toca a alguien, nadie se puede salvar si Dios no interviene. Pero tenemos que predicar la verdad como es, sin maquillarla, sin mentira, no es coraje. Toda mi familia es de esa religión. Tengo y estoy clamando para que se conviertan a Cristo, para que Cristo tenga misericordia de ellos y los salve a todos, porque si no, no tienen salvación ahorita. Es por eso mi clamor, mi oración, y sigo clamando a Él para que tenga misericordia. Entonces, ¿quién es el único que prohíbe casarse? Sus ministros. ¿Y quién es la única iglesia que prohíbe que coman en Cuaresma? Cuando Dios dijo que no podemos comer, nomás dándole gracias, bendiciendo, nunca ha prohibido nada a Dios a sus hijos. Bien claro, ¿qué iglesia es esto? Pero no lo pueden ver, porque no quieren dejar sus tradiciones. Y ahorita vamos a ver por qué no quieren dejar sus tradiciones. Dice Juan 4:48. Entonces Jesús les dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeríais, no van a creer. Les dice Jesucristo, hago señales y prodigios maravillosos por ayudarlos, por sanarlos, por liberarlos, pero la verdad es que si ustedes no ven cosas así maravillosas, sobrenaturales, no van a creer. Entonces, el que haya prodigios y señales es de Dios, y para ayudarnos a hacer sanidades, milagros, maravillas. Pero Cristo lo estuvo haciendo y sus apóstoles y sus hijos, pero tiene que ir acompañado de la sana doctrina, de la verdad bíblica. Si no, no puedes confiarte. Entonces dice, en Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesucristo hacía. Muchos creían por las señales que hacía. Muchos creían por las señales que hacía. Pero todos esos que creían, todas esas multitudes que creían, al último gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. La mayoría de ellos. Muchos que sí recibieron milagros y que fueron fieles se mantuvieron al lado de él. Pero la mayoría, crucifíquenle, porque no les sirvió las señales de referencia de que era el Hijo de Dios. Y va a explicarnos Cristo por qué. Dice, primero te voy a leer Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, los apóstoles también Dios estuvo haciendo en ellos, pero Dios siguió haciendo prodigios, señales como hasta hoy. Pero predicaban la sana doctrina, la palabra sin adulteraciones, la palabra que el apóstol Pablo dice, solamente mis cartas, solamente las cartas de Pedro, las que Pedro dice, solo las cartas de Pablo, ninguna más, las que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 17, solo lo que ellos van a escribir, lo que ellos van a hablar, nada más, los que crean en mí a través de lo que ellos van a dejar escrito, porque les mandaré el Espíritu de la verdad para que lo escriban y quede por todos los siglos. Solo lo que mis apóstoles escriban y crean en mí, esos también serán salvos.
dice Juan 17. Entonces no crean en nuevos apóstoles. El Deuteronomio 4 dijo que todos los que escribieran la Biblia serían de Jerusalén, serían judíos, no un papa romano, no un papa italiano, no un papa francés, no, que andan inventando nuevos dogmas de fe. No, cuidado, cuidado. Dice en el verso 8 en Hechos 14:3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de todos ellos señales y prodigios. Confirma la palabra de su gracia haciendo señales y prodigios, no es al revés, para que Dios se manifieste por, obviamente, amor a su nombre, y porque Él es luz, es verdad, solamente en Él no hay tinieblas ni mentira. Él donde habla, su espíritu donde habla a través de un ministro de Él, un apóstol de Él, un siervo de Él, habla la palabra de verdad con gracia, con verdad, pura verdad, no mentiras, no maquillajes, no adulteraciones, no inventos de dogmas de fe, no inventos de nuevas fe y sacramentos, no inventos de nuevos dogmas que otros líderes hacen que no eran judíos y que cambiaron la palabra de Dios. No, no. Y por eso dice en Romanos 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, dice Pablo, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras que esa palabra produce, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el rico, todos los he llenado del Evangelio de Jesucristo. Ellos, a pesar de esos prodigios y señales, lo que más básicamente y era importante, que lo vimos desde el primer verso en Deuteronomio 13, la palabra, si te están llevando a otros dioses, a otras apariciones, a otras creencias, no es Dios, no es el Evangelio de Cristo. Ahí no hay crecimiento, ahí no hay santificación, ni siquiera hay salvación. Aunque sean muy religiosos y estén espíritus gobernando esas apariciones, espíritus gobernando esas doctrinas, espíritus gobernando los líderes espirituales que sientan que es Dios, pero tienen un evangelio diferente. Por eso las familias destruidas, por eso muchos líderes de ahí cometiendo pecados horribles y terribles. Por eso el liderazgo de esta iglesia se formó una nación, un gobierno, cosas en contra de lo que Dios estableció, cómo serían sus hijos y cómo sería su reino. Bien diferente, pero no lo pueden ver porque no lo quieren ver. Por como dijo Cristo, prefieren andar en el pecado, al cabo mi iglesia me salva. Prefieren divertirse en este mundo, al cabo mis sacramentos me salvan. Pero van directo al infierno y eso es lo terrible. Dice Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que ustedes me están buscando, pero no porque vieron las señales, los prodigios y las maravillas que estoy haciendo, sino porque comieron pan y se saciaron de toda el hambre que traían, dice. Entonces, ya les dice que trabajen por la comida espiritual, no la física. A lo que voy es, Cristo nos deja claro en la Biblia que por eso al final, crucifíquenlo, porque si sabían, ay, hace milagros, todos querían a ver si recibían un milagrito. Ay, hace maravillas y todos querían ver las maravillas. Sí, todos se emocionaban. Ah, es de Dios, mira lo que hace. Pero ya cuando lo condenan, crucifíquenlo. O sea, no hay fe, no hay un verdadero amor a Dios, no hay una creencia real en Él. ¿Por qué? Porque les faltaba la palabra de Dios, les faltaba conocer a Dios, les faltaba entender las cosas de Dios, que estaban engañados con falsas enseñanzas de los fariseos. Entonces es vital que no solo los prodigios y las señales, no pudieron mantenerse fieles todos los que vieron prodigios y señales hasta el fin. Y por eso ellos estaban detrás de Jesús para comer. Es que multiplicó los panes, nos dio de comer a todos. Y andaban detrás de él. Oye, le sanó aquel, no, me dile que nos dé de comer. Oye, no, hombre, aquel ciego le dio ojos, con ganas. Pero oye, dile que nos traiga un pescadito. O sea, así es el ser humano. Está buscando sus necesidades. Quieren a Dios para que nos conceda las necesidades. Ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Y lo peor, en esas falsas religiones te enseñan que le pidas a otros que se aparecen que no son Dios. Y que no son de Dios esas apariciones tampoco. Son demonios cubiertos de ángeles de luz para engañar y hacer más religiosas a las religiosas. Todavía más, engañarlos más y con prodigios y señales y milagros de mentira.
La verdad es que no es el evangelio, no es lo que santifica, no es lo que purifica, no es lo que da crecimiento, no es lo que da salvación, no es lo que lleva al morir a la gloria de Dios. Tenemos que escapar de estas mentiras, de estos engaños. Dice Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales Jesucristo delante de todos los judíos, aún así no creían en él. Con todo esto, aún había gobernantes de los judíos, de los fariseos, que muchos sí creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban a Jesucristo, si no los iban a expulsar de la sinagoga. ¡Wow! Preferían quedar bien con los fariseos, con el sumo sacerdote, para que no los corrieran del catolicismo, del fariseísmo en ese tiempo y del catolicismo ahorita, de la religión más grande con más engaño, para que no los corrieran, para que no les quitaran sus sacramentos y sus falsas esperanzas, pues mejor se quedaban ahí sabiendo que no tienen a Cristo, sabiendo que siguen muertos en el pecado, sabiendo que no está la verdad ahí, por eso no la buscan, por eso no les nace, por eso viven en este mundo como paganos, mundanos y pecadores, como yo viví 41 años. No quieren conocer a Cristo y prefieren quedarse en la conformidad del error. Así le pasaba a estos que creían en Él. Y vamos al resumen de lo mismo. ¿Por qué creyendo en Él, viendo las maravillas de Dios, no lo siguieron? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no ha transformado su espíritu, su mente y su corazón. Porque no la leen, porque no buscan a Dios, porque no se convierten a Dios. Porque ni siquiera la conocen la Biblia. Pero creen en todo lo que la religión les ha vendido por siglos, que ellos mismos, hasta los líderes, se lo creen. Y todo es un engaño que mismo dijo Dios ahorita, que prohibirían casarse y prohibirían que coman en Cuaresma. Terrible, ¿eh? En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, ya se nos fue confirmada por todos los que han oído, pero también han testificado Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Con señales, con prodigios, con diversos milagros, y ha repartido su Espíritu Santo según su voluntad. Dice Dios a los que son sus hijos, ¿cómo escaparemos nosotros si no queremos oír? ¿Cómo escaparemos nosotros si no queremos poner atención a lo que nos está advirtiendo Dios con su evangelio? Cuando nos es claro que Jesucristo vino, se hizo carne y murió en una cruz por nosotros, pero nos dejó su evangelio para que no nos engañaran, nos advirtió que se aparecerían falsos cristos, falsos ángeles, falsas Marías, falsos, para cambiar el evangelio, que estaban gobernados, nos lo dice la misma Biblia en lo que vimos hoy, que eran espíritus engañadores de parte de Satanás, demonios, para meter a mentirosos que hasta prohibirían casar, prohibirían comer comida en Cuaresma. Ya sabemos qué iglesia hizo eso y que sigue haciendo eso. Entonces es terrible que no podamos ver la verdad, es terrible que no querramos rendirnos ante Él, humillar nuestra vida y pedirle perdón por lo que hemos creído, pedirle perdón por la falsa religión que hemos amado, pedirle perdón por el falso Jesús, el falso Espíritu Santo, la falsedad que hemos creído, que nos hace vivir todavía prisioneros del pecado, matándonos, envidiándonos, sin perdonar, hiriéndonos, porque no hemos querido rendirnos y reconocer que la verdad no está en lo que creemos, que la verdad que es Dios no está en nosotros. Tenemos que ser humildes, sencillos, y tenemos que ser inteligentes, y tenemos que ser valientes, y decidir entregarnos a Él, y decidir conocer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, enseñada por su Espíritu ya estando en Cristo, para que entonces se entienda bien, para que podamos crecer para salvación. Y aquel día que partamos de esta tierra, el día que Dios decida, porque obviamente también lo decidimos nosotros, pero Él lo permite, pero el día que Él decida, hasta aquí, que su misericordia llegue hasta aquí, hasta ese día, podamos librarla en el tribunal de Dios y podamos pasar al cielo. Esto no es una salvación que te dan un pase y una membresía y sacramentos y ya entras al cielo. No. Viene bien claro, bien explicado en la Biblia cómo es una vida en Cristo que sí va a llegar al cielo, y cómo es una vida en Cristo que aún de estar en Cristo va a ir directo al infierno. Hay que tener mucho cuidado por eso.
Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, alma, mente, porque penetra y aún las coyunturas las deshace para llegar hasta lo más íntimo de nosotros y deshacer todo pensamiento y toda altivez de conocimiento que se levante en contra de tu verdad, para derribarla, para deshacerla, y tu verdad permanezca en nosotros y podamos nosotros recibir por gracia, misericordia y amor tuyo la salvación que tanto le costó a nuestro bendito Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a escapar del engaño de la religión más grande de esta tierra de mentira, llena de demonios, llena de idolatría, llena de espíritus engañadores, donde están todas nuestras familias que tanto amamos, hijos, hermanos, padres, tíos, primos, y están todos los vecinos y amigos, compañeros de trabajo engañados, creyendo que ahí está la verdad. Ayúdanos, Padre, danos la libertad porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.